que 1000 en cualquier otro lugar. Amén. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu casa es un deleite venir a adorarte, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que el salmista anhelaba y hasta desfallecía de deseo por entrar en tu casa, Señor. Y con todo su ser, con toda su alma y con todo su cuerpo, deseaba gritar con alegría al Dios viviente. Y esta noche estamos aquí delante de ti porque venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a glorificarte. Venimos a sentarnos a tus pies, Señor, para oír tu voz, para escuchar tu enseñanza. Gracias, Padre, por estar esta noche en este lugar. Gracias por permitirnos venir a adorar tu nombre en esta casa. Este es el lugar de tu morada, el lugar de tu habitación. Y estás con nosotros, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús y te exaltamos a ti, Señor. Amén. Ser adorado y digno de ser exaltado. Y nos sentamos a tus pies, Señor, para aprender de ti, para recibir de ti. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, por hablar a nuestro corazón, por enseñarnos tu palabra, por recordarnos tus mandamientos, tus preceptos y tus leyes. Por favor, grábalos en la tabla de nuestro corazón y escríbelos, Señor, en lo más profundo de nuestra mente, Señor, para que no olvidemos lo que tú quieres que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Aleluya, Dios los bendiga. Actitudes. Esta noche, las 7 doctrinas de la cruz, y esta noche quiero hacer un resumen especial de las 7 doctrinas. Amén. Para que nos quede mucho más claro y para que de verdad nosotros podamos comenzar en un buen tiempo de ya, verdad, buscar las personas para predicarles conforme a lo que hemos aprendido desde el año pasado, cómo compartir las buenas nuevas, cómo poner en práctica estas doctrinas de la cruz y hacerle ver a la gente lo que Jesús hizo en la cruz realmente por cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, Dios los bendiga, buenas noches. Los que estén en casa también, bienvenidos, o los que van a estar ahí mirando más adelante. Pero aquí estamos, vamos a hacer un pequeño resumen para que nos quede claro qué es cada doctrina y también cuál es su cita bíblica para estar ahí. Y como dimos un poquito más a profundidad, cada tema fue un poquito más profundo. Hoy solo vamos a ver realmente lo primordial, lo que significa. Entonces, para que se enteren, hermanas que llegaron hasta ahora, buenas noches. Vamos a hacer un resumen de las 7 doctrinas. Amén. Entonces, ese resumen es bien interesante y ya es un material que incluso se los voy a fotocopiar, es una hojita nomás, y para que ustedes lo tengan también, junto con el material de cómo compartir las buenas nuevas. ¿De acuerdo? Importante. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta noche y espero que Dios nos ayude a que de verdad ya desde ya comencemos a pensar, bueno, ya hemos estudiado, ya hemos visto esto, voy a empezar, Señor, en un mes a traer una persona. Sí, o sea, mejor dicho, de aquí a junio, mínimo tenemos que ver diferente, cada uno por lo menos traer uno. ¿Sí? Como mínimo. Así sea uno, de aquí a junio, ¿les parece? Si es antes, mucho mejor. Si es mañana, mucho mejor, pero pues, tenemos marzo, abril. Bueno, marzo ya está acabando. Abril, mayo, junio, 3 meses. Amén. Ese es el compromiso y usted va a el próximo servicio de enseñanza. Sería bueno hacer como
como una representación de cómo presentar las doctrinas a la gente, ¿sí? O así sea por parejas. Vamos a ver cómo nos cuadra todo y podemos poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Muy bien, entonces el resumen de las 7 doctrinas de la cruz. Y vamos a empezar por la primera, que se llama propiciación. Yo sé que ustedes las tienen en otro orden, pero no se afanen. Usted puede usar estas en cualquier momento, sin ningún problema. Yo comienzo con la primera, que se llama propiciación. Y esta doctrina significa satisfacción de una deuda. ¿Sí se acuerdan de esa o no? La satisfacción de una deuda. Y nosotros podemos resumirla de esta forma. Enfrenta el hecho del carácter santo de Dios ofendido. ¿Se acuerdan que Dios estaba ofendido con la humanidad? ¿Y qué iba a hacer Dios? Borrarla de la faz de la tierra. Pero Jesús vino, murió en la cruz, y en la cruz ya se realizó todo el pago. ¿De acuerdo? Entonces, la propiciación es una satisfacción de una deuda, eso es lo que significa, y ese está enfrentando el hecho del carácter santo de Dios ofendido. ¿Y por qué? Porque en la cruz ya se realizó el pago. Su ira ya ha sido vaciada en Cristo. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de que aquí está el pecador, aquí está Dios, y Él iba a destruir al pecador? Porque en su ira santa dijo, usted ha pecado, no merece sino la muerte. Pero ¿qué pasó? Se atravesó Jesús. Propició algo para que no fuéramos destruidos totalmente por nuestro pecado y por la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Toda su ira fue descargada en Jesús. Y por eso fue a la cruz del Calvario, a morir por cada uno de nosotros y por los que están allá afuera. ¿Sí o no? Y murió por ellos y murió por nosotros para decir, bueno, la deuda ya está paga. ¿Sí? Ya no le queda ningún disgusto a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pecados han sido perdonados y olvidados. Eso es lo que la doctrina de la propiciación dice. Que los pecados ya han sido perdonados y olvidados. Por eso dice que Él ya se olvida. Cuando usted confiesa los pecados a Dios, Dios se olvida sus pecados. Dice que los echa al fondo de la mar. El único que hace recordarle los pecados a Dios somos nosotros. Ay, Dios, es que yo soy tan malo, es que yo volví a decir mentiras, es que yo soy desobediente. Sí, uno es el que le recuerda a Dios y dice, no, yo no me acuerdo. Si usted quiere vivir así, viva así. Pero realmente Él ya lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesús en la cruz. Porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Amén. Para esta propiciación, y en resumen, porque nosotros vimos varias citas, solo hay un pasaje clave que es Romanos 3:25. Y vamos a recordarlo. Romanos 3:25. Vamos a leerlo. Si quieren, leámoslo en algunas versiones. Romanos 3:25. ¿Ya lo tienes? Bueno, léelo. La Biblia del lenguaje actual, ¿sí? Pues aquí está versículo 25-26. Bueno, lee los dos, a ver. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta los que confían en Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leérselos aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice 25, Romanos 3:25. Es un pasaje muy clave. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado.
En otra versión también dice la propiciación por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, pero cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Amén. Al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó. Uy, se me perdió. Que Dios actuó con justicia. Sí. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron de ese modo. A los que pecaron, dice también, en el pasado. Tremendo. Aquí en la versión internacional dice así: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. No los Amén. tenía en cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, fue una satisfacción total de la deuda. Quedaron saldados los pecados. La palabra de Dios para todos dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Ah, Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. amén. Muy bien, esos versículos, ustedes pueden usar esas tres citas en cualquiera de esas tres versiones y están espectacular todos. ¿De acuerdo? Bien, ahí está, ya tenemos un pasaje bíblico para la primera doctrina. Entonces, la segunda doctrina, la justificación o justificación. Esa doctrina nos habla o nos dice que Dios, por la obra de Cristo en la cruz, nos declara justos. Y eso, o mejor, y esto no se limita solo a que Dios sustrae mis pecados, sino que además necesito la adicción de la justicia de Cristo. O sea, no solamente la propiciación, ¿sí ven? Que perdonó todos nuestros pecados, sino que nos hace justos. Por eso, digamos que después de la propiciación viene la justificación. ¿Sí? Y todas tienen que ver con el hecho de que todas apuntan a la cruz de Cristo. ¿Sí? Todas apuntan a la cruz de Cristo. Entonces, por eso, la justificación dice que Dios, por la obra de Cristo en la cruz, ya nos declaró justos. ¿Sí? Y entonces Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre ¿quién? Sobre Jesús, sobre Cristo. Y luego tomó la justicia de Cristo y nos la dio a nosotros en cambio por nuestros pecados. ¿Sí ven? Entonces nos hizo justos diciéndonos, te quito los pecados, los arrebato y se los quito. Y ya los convertí en personas justas. Entonces la justificación, si ustedes se acuerdan, lo que consigue la justificación son tres cosas importantes. Amén. Él tomó la justicia de Cristo y nos la dio en cambio por nuestros pecados. Pero la justificación tiene tres cosas básicas. Tres cosas básicas que esas las dijimos aquí cuando estudiamos esta doctrina. Y la primera cosa básica es paz con Dios. Paz con Dios. La segunda es firmeza en la gracia. Entonces, la primera cosa básica de la justificación es paz con Dios, firmeza en la gracia, y la tercera, supresión de la condenación. O sea, que suprimió la condenación. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Bien. Quitó la condenación, ¿sí? La suprimió. Entonces, paz con Dios, uno, firmeza en la gracia, esa gracia maravillosa que nos dio Jesús, y supresión o quitó la condenación. La suprimió. Ok. ¿Listos? Esa está muy clara también, ¿no?
El pasaje o los pasajes claves para esta doctrina de la justificación son Romanos 3:24. Escríbanla si quieren. Romanos 3:24 y el verso 28. 3:24 y 28. Anoten estas otras. Romanos 4:25. Entonces, la primera, Romanos 3:24 y 28. Luego Romanos 4:25. Luego, segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Y otra en Romanos 8. Romanos 8, del 30 al 33. Te la repito. Romanos 3:24 y 28. Romanos 4:25. Segunda de Corintios 5:21 y Romanos 8, 30 al 33. Bueno, leámoslas entonces ahí cómo están en esas versiones. Romanos 8, 30 al 33. La última es Romanos 8, 30 al 33. O sea, capítulo 8, versículo 30 al 33. Entonces, Romanos 3:24 dice, Escuchen Romanos 3:24, luego otro que lea Romanos 4:25. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Verso 28. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Amén. O sea, ya somos justos por la fe. Romanos 4:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. O justos, ¿no? También, eso quiere decir justos. Segunda de Corintios 5:21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Amén. Tremendo, ¿sí? Romanos 8, Jairito. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él y con todas las cosas? Junto con él todas las cosas. Amén. Me falta el 33. ¿Sí? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién condenará? Cristo Jesús. Allá, ¿qué pasa el 30? El que nos justifica. ¿Sí? Ahí está. Pues ahí están. Hay 1, 2, 3, 4 pasajes bíblicos para la justificación. ¿De acuerdo? Bien, la tercera doctrina que vimos fue redención, la redención. ¿Qué significa la redención? Significa pagar para liberar. Así de resumido está. Redención significa pagar para liberar. ¿Y qué es esa redención? Pues es la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor para cancelar nuestra deuda de pecado. Amén. Es lo que Jesucristo hizo a nuestro favor para cancelar la deuda de nuestro pecado, librarnos de la esclavitud de Satanás y de nuestra naturaleza pecaminosa a través de un pago. Sí, pagó una deuda por nosotros, canceló nuestra deuda de pecado, nos libró de la esclavitud del diablo y de esa naturaleza de la carne, la naturaleza pecaminosa. Con ese pago, Él lo hizo. Y ese pago es en primer lugar, total para nuestra deuda que estaba en un certificado que Él puso en la cruz para pagar.
Tremendo, ¿no? Nos quitó la deuda. ¿Se hubiera podido pagar? No teníamos con qué pagar. Nunca. No nos alcanzaba. Toda la vida. Amén. Los pasajes claves para esta doctrina son 1 Timoteo 2:6. Pastora, si quiere, búscalo tú. 1 Timoteo 2:6. Sandrita busca 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Diana busca Gálatas 3:13. Son esos tres pasajes claves de la redención. 1 Timoteo 2:6, 1 Corintios 6, 19 y 20 y Gálatas 3:13. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahorita comienza tú. Timoteo 2:6. 2:6. Primera de Timoteo 2:6, palabra de Dios para todos. Quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Para liberarse. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Listo, gracias. 1 Corintios 6, 19 y 20. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Amén. Hay que dedicar nuestro cuerpo para honrar y agradar a Dios. Sé que el precio que Él pagó por nosotros fue alto. La muerte en la cruz. Imagínense. Casi nada, ¿no? Y Gálatas 3:13. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Amén. ¿Sí ven? ¿Qué se hizo el maldito por nosotros? ¿Quiénes éramos los que teníamos que ir a esa cruz? Nosotros. Pero Él pagó, nos redimió. Y voy a pagar por el pecado de toda esta humanidad. Por eso significa, yo pago para liberar. ¿Sí? Entonces, eso se hacía también en el pasado, que alguien rescataba a un esclavo, por ejemplo, y pagaba para liberar a ese esclavo. Eso es lo mismo que Jesús nos hizo con nosotros. Nosotros éramos esclavos de la mentira, del pecado, de la maldad, de la desobediencia, de todos esos pecados, una lista de pecados que teníamos. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, yo tengo aquí el pago por esos pecados. Y fue lo que hizo, redimirnos para liberarnos de esa esclavitud que nos tenía el enemigo, Satanás, de esa naturaleza pecaminosa. Y por eso pagó a precio de sangre. ¿Amén? Entonces es muy fácil, la redención es eso, pagar para liberar. La cuarta, ¿sí? La cuarta doctrina es la sustitución. ¿Qué quiere decir? La sustitución. Que otro ocupa nuestro lugar. Bueno, quiere decir que Cristo murió en lugar de nosotros. Eso es. Usted y yo, mejor dicho, éramos los condenados a morir, pero vino Jesús y murió por nosotros. Y esta es una doctrina que viene, ¿se acuerdan de las enseñanzas del Antiguo Testamento? Cuando se entregaba un cordero, nosotros lo vimos acá, en sacrificio por los pecados del que lo ofrecía, del oferente. Entonces, ¿qué tenía que hacer una persona en el Antiguo Testamento para que sus pecados fueran perdonados? Conseguir un cordero, ¿cierto? Un animal, y llevarlo al altar. Pero ese animal tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, ni ser cojo, ni manco, ni ciego, ni tuviera ningún defecto.
¿Sí? ¿Qué pasó un personaje por ahí? Entonces, ¿qué? Bueno, que ese sacrificio, ese cordero, ese animalito que iba a ser sacrificado, tenía que ser perfecto. Así sí lo aceptaba Dios, ¿cierto? Lo que nos indica que Dios siempre le gustan las cosas bien hechas, perfectas. Para Él, por eso nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Amén. Entonces, esta doctrina nos habla entonces de eso que quiere decir en el Antiguo Testamento que alguien ofrecía un cordero para quitar sus pecados. ¿Y qué es lo que hacía el cordero? Era el sustituto. El sustituto, el cordero, cubría los pecados. Eso es lo que significaba. Por eso fue cuando, o fue Juan el Bautista el que resumió esta doctrina cuando dijo que Cristo venía a quitar los pecados del mundo. ¿Se acuerdan? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, él era el Cordero que Juan lo profetizó cuando lo vio. Eso está en Juan 1:29 para que lo tengan ahí. No es el pasaje clave, pero ténganlo para recordarlo. Porque también hay una referencia muy clara en los sacrificios que ya no tienen que hacerse, como nos lo enseña Hebreos capítulo 10. También tengan esa referencia para que después la lean, lo estudien. Esa referencia de los sacrificios, cómo tenían que hacerse, está en Hebreos 10. Amén. Entonces era necesaria una sustitución, alguien que sustituyera. Mejor dicho, si Jesús no viene y muere por nosotros, nosotros hubiéramos muerto ya, porque Él fue el sustituto. Ven, el cordero inmolado, dice la palabra. Entonces los pasajes claves para esta doctrina de la sustitución son Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, verso 2. Gálatas 1:4 y Tito 2:14. Entonces empecemos por atrás, Jairo. Efesios 5:2. Gálatas 1:4 y Tito 2:14. Entonces, Efesios 5:2, entonces Diana lee Gálatas 1:4 y Sandra lee Tito 2:14. Bueno, Edison, ¿verdad que no ha participado? Entonces lee Tito 2:14. Entonces, Jairo, Efesios 5:2. Sí. ¿Qué dice? Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Como ofrenda y sacrificio. Se entregó, fue el sustituto. Amén. Gálatas 1:4. Sí. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados, según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Amén, para rescatarnos. Eso fue lo que hizo el sacrificio, librarnos. Edison, Tito 2:14. Tito 2:14, Reina Valera dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Si ven que utiliza la palabra redención, entonces también tiene que ver con otra doctrina que es la redención, la que vivimos la tercera. Bien. Entonces, estos son los pasajes claves para la doctrina de la sustitución. Efesios 5:2, Gálatas 1:4 y Tito 2:14. La quinta doctrina, la regeneración. La regeneración. ¿Se acuerdan de qué hablaba la regeneración? Hay un pasaje clave, que siempre lo leemos, y es 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso significa ser regenerados. La regeneración lo que quiere decir es que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. O mejor dicho, la cruz nos permite encontrar ese nuevo nacimiento. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, pues es una nueva criatura. Amén. Tiene un nuevo nacimiento espiritual. O también se le puede llamar o una regeneración, que significa volver a nacer. Entonces la regeneración significa que usted y yo volvimos a nacer. La gente también puede volver a nacer, así está en sus pecados y delitos y en su muerte y en su maldad. Ellos pueden volver también a Dios, pueden ser regenerados. Entonces la regeneración significa volver a nacer. Y ahí en esa doctrina de la regeneración lo que se destaca primordialmente es esa comunicación de nuestra vida espiritual. Porque antes no teníamos esa comunicación con Dios, ¿no? Porque antes estábamos viviendo o mejor, vivíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. No teníamos una vida espiritual viva, sino estaba muerta nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando nos entregamos a Él y le decimos, Señor, te recibimos como nuestro Señor y Salvador, pues somos regenerados y nacemos de nuevo, ¿sí? A una nueva vida en Cristo. Es lo que significa. Y esa regeneración también nos lleva al inicio de un nuevo estado de cosas, en contraste con las que ya pasaron, con lo viejo, con lo pasado. Entonces nos lleva a un nuevo estado de cosas mejores, nuevas, con el pasado. En ese contraste con el viejo hombre o con el pasado. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la regeneración. Usted y yo volvimos a nacer. La gente también puede volver a nacer. Y siempre se acuerdan del pasaje de Juan capítulo 2, 3, donde se encuentra con Nicodemo y le dice, ¿es necesario que usted nazca de nuevo? No, yo, ¿cómo? Siendo yo viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No lo entendía, porque lo estaba hablando en su vida espiritual muerta, no en su vida espiritual viva. Entonces todos teníamos siempre una vida espiritual, pero estaba muerta. ¿Cuándo vivió la vida espiritual nueva para nosotros? Cuando fuimos regenerados. Y eso es lo que la gente no entiende, pero que puede entender si se lo predicamos. Amén. Bueno, los pasajes claves para esta doctrina. Tito 3:5. Entonces ahorita, Tito 3:5. Sandrita, 2 Corintios 5:17. Y bueno, hay una más, entonces Gálatas 6, 14 y 15. Diana. Tito 3:5, 2 Corintios 5:17, que es la que ya les dije, pero vamos a leerla de nuevo. Y Gálatas 6, 14 y 15. Amén. Gálatas 6, 14 y 15. Pasajes claves, vuelvo y lo repito para los que están anotando. Tito 3:5, 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6, 14 y 17. 14 y 15, perdón. Tito 3:5. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. O sea, volvimos a nacer. ¿Sí es lo bonito? 2 Corintios 6:17. Segunda de Corintios 5:17. 5. ¿Sí? Aquí están del 17 al 19. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, Amén. sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Así es. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo,
Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios perdona los pecados y hace las paces con. Muy bonito. Amén. Gálatas 6, 14 al 15. Espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo a través de Cristo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. La nueva creación, si el volver a nacer de nuevo, eso es lo que significa realmente. Amén. Entonces, eso es lo que significa ser regenerado. Y bueno, vamos a la sexta doctrina, que se llama la reconciliación. Uy, sí, entró el olor hasta aquí. Gracias, Jesús. ¿Qué significa la reconciliación? Significa pasar de enemistad a amistad. Y tiene que ver con que éramos enemigos de Dios, ¿se acuerdan? Pasar de enemistad a amistad. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué es lo que consideramos cuando decimos que somos enemigos de Dios? Que estábamos separados de Él por completo. Y fue la cruz y solo ella la que pudo realizar este acto en el cual seguiríamos en estado de conflicto con nuestro Dios y Padre. Solo ella es la que pudo realizar este acto sin el cual seguiríamos en estado de conflicto, o sea, enemistados con Dios todo el tiempo. Pero fue la cruz la que nos reconcilió con Dios. Incluso dice este resumen de la doctrina que nos dice que debemos ser embajadores de esta reconciliación hecha posible por la muerte de Cristo. O sea, usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, que seamos embajadores de Cristo por la muerte de Jesús. Entonces, un embajador, ¿qué es lo que hace en otro país? Representa a su país, ¿no? O sea, si está en Rumania, ese embajador está representando a Colombia. Si lo mandan de Colombia, ¿no? Y al revés, si lo mandan de Rumania a Colombia, entonces él está representando a su país aquí en Colombia. Amén. Los pasajes claves para esta doctrina son Romanos 5:10, Edison. Romanos 5:10. Jairo, 1 Corintios 5:18 al 20. Entonces, repito, Romanos 5:10, 1 Corintios 5:18 al 20, dale Jairo. Y Sandra lee Colosenses 1:20 al 22. Entonces, Romanos 5:10, 1 Corintios 5:18 al 20 y Colosenses 1:20 al 22. Al micro. Gracias. Romanos 5:10 en TLA dice, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que Amén. nosotros estamos en paz con Dios. Amén. Nos reconcilió. 2 Corintios 5:18 al 20. Primera Corintios 5:18 al 20. Aquí no tengo sino 13 versículos. ¿En primera? Sí. ¿Será que venga? Ya voy, miro. Primera de Corintios.
Ah, sí, tienes razón, está hasta el 12 nomás. Sí. Entonces miremos un momento a ver si es segunda, de pronto puede ser que estamos... Es segunda de Corintios, sí. Segunda de Corintios 5, 18, sí. Sí, es segunda, perdón. Del 18 Entonces, al 20. corrijan ahí. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, Ajá. quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Amén, ahí está. y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, sí. Sigue. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios Aleluya. los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es lo que toca seguir a hacer, predicar. Amén. Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20, 22. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Amén. Por eso éramos enemigos, total. ¿Sí? Eso está muy claro en esa versión. Muy bien. Entonces no olviden esos 3 pasajes de reconciliación. Ya estamos en amistad con Dios. Ya nos volvimos en amistad con Dios, pero solamente por la obra de Jesús. Pero mire lo que estaba leyendo Jairo ahí. Dice, nosotros somos embajadores. La versión de la Nueva Traducción Viviente, dice el 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Amén. ¿Sí ve el mensaje que tenemos de reconciliación a la gente? Vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje y la oración por muchos que necesitan de Jesús. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo. Sí, usted mire lo que dice la Biblia. Sí. Sí, no, yo soy bueno, yo no le hago el mal a nadie. Exacto. No digo. Entonces ahí están las respuestas y están los versículos claros para la reconciliación. Y la séptima doctrina fue la santificación. ¿Qué es lo que realmente significa la santificación? ¿Se acuerda que hablamos de la palabra santificar? Que significaba apartarse o consagrarse a alguna cosa. Realmente lo que podemos entender nosotros por santificación es apartarse para Dios. Eso es lo que realmente significa. La palabra santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse. Y vimos que en el Antiguo Testamento se empleaban mucho esas palabras con frecuencia, de apartarse, de separar, de apartar, de santificar. ¿Sí? Porque Dios santificó al pueblo y lo apartó para un propósito santo, dice la Biblia, para un propósito santo. Entonces, por eso, en la parte de la santificación podemos hablar de 3 cosas que se incluyen en santificar, que son la pureza, la santidad y la consagración a Dios. Entonces, lo que podemos incluir nosotros en la santificación son la pureza, la santidad
y la consagración a Dios. Hay un pasaje clave, 1 Corintios 6:20, si alguien lo quiere leer. 1 Corintios 6:20. Amén. ¿Qué dice? Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Muy bien. Es cortico. Sí. ¿Se acuerdan que vimos otra cita que es 2 Timoteo 2:21? ¿Alguien búsquela? 2 Timoteo 2:21. Y nos habla precisamente de eso. Si alguno de nosotros nos limpiamos de pecado, de cosas que no son de Dios, somos instrumentos. Amén. Segunda de Timoteo 2:21 dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Amén. Para toda obra buena. Y lo que hablamos también de la doctrina de la santificación es que Dios siempre santificó varias cosas, ¿no? Génesis 2:3 habla de consagrar también. Sí. En la santificación es otro pasaje que podemos usar nosotros porque Dios santifica también las cosas. Génesis 2:3. Porque Él lo que hace es apartar, santificar, separar. Amén. Lo que Dios hace es santificar. Hacen allá. Génesis 2:3 dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Amén. Entonces dice la palabra, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. O sea, lo apartó como un día consagrado para Él. Un día, y Él también nos escogió a nosotros, nos apartó como personas consagradas para Él, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Amén. Leamos esta otra cita, primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, Lo santifique por completo. Esa palabra es muy bien. espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí ve? Léalo ahí. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que permanezcan solo a Él. Amén. ¿Sí? En la TLA dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los mantenga completamente dedicados, ¿sí? que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Amén. Uy, tremendo. Mira todo esto. Y se acuerdan que hablamos mucho de la justificación acá. 2 clases duramos haciendo y hablando de esta doctrina. Entonces, ese es el resumen de las 7 doctrinas de la cruz.
Nosotros podemos ver en estas doctrinas que una nos lleva a la otra. La reconciliación nos lleva a ser justos. La justicia de Dios nos lleva a que somos redimidos del pecado, ¿cierto? Y la redención nos lleva a la sustitución, porque hubo alguien que fue el que se entregó por nosotros como un cordero inmolado para que perdonar nuestros pecados. Después de la sustitución de ese cordero fuimos regenerados. ¿Por qué? Porque cuando conocimos a Jesús, volvimos a nacer de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron y todas son nuevas, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si ve que eso uno lleva al otro, después de que somos nuevas criaturas, podemos entender la reconciliación con Dios y predicársela a la gente. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Para predicarle a la gente, reconcíliese con Dios. En otras palabras, vuélvase a Dios. Eso es. Y después de la reconciliación, vimos la última, que es la santificación, porque cuando nos reconciliamos o alguien se reconcilia con Dios, comienza a santificarse, a limpiarse, a purificarse, como lo leyeron también por ahí en esta versión. ¿Sí? Y eso es, dijimos que eso era un proceso. La santificación es un proceso hasta que venga Cristo o hasta que Él nos lleve con Él. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos material suficiente y no podemos decir, no, es que el pastor o la iglesia nunca nos enseñó acerca de cómo ir a predicarle a la gente. No, vamos a hacer esta noche una oración todos y nos vamos a comprometer con Dios, a decirle, Dios, de aquí a junio tengo que por lo menos ganarme 2 o 3 personas o una, pero mínimo una. ¿Se acuerdan que hablamos de cada uno gane 3? No eran 2 sino 3. Multipliquémoslos por 3. O sea que tenemos 3 meses y podemos ganarnos uno de cada mes. ¿Será que eso es imposible o no será posible? Hoy hay mucha oposición, hay mucha cosa, hay muchas, pero si nosotros empezamos a orar, a orar y ayunar por personas que ya les hemos hablado y le decimos, Señor, queremos verlas en la iglesia, queremos verlas acá, oremos. ¿Será que Dios no va a escuchar cuando le rogamos como la viuda día y noche, hágame justicia, hágame justicia? Dios va a decir, listo, vamos a hacerlo. Nosotros somos los instrumentos, recuerden, el que va a convertir a las personas realmente es el Espíritu Santo que va a tocar esas vidas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es orar, ser esos instrumentos de llevar la salvación a otros. Amén. Llevar la salvación a otros. Así que pónganse sobre los pies y vamos a orar, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que estas doctrinas nos ayuden a complementar todo este estudio que tuvimos el año pasado y que terminamos en enero, creo, acerca de cómo compartir las buenas nuevas. Y sería muy, pero muy, muy bueno que ustedes repasen ese estudio y digan, bueno, yo le estoy diciendo a Dios que tenemos que ganar a los perdidos en este año para Cristo. Y esa es nuestra tarea. Ya hemos la misión, ya hemos dado suficiente material, suficiente doctrina bíblica y no podemos decir que no sabemos nada. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti, diciéndote, Señor, gracias por darnos tu palabra, por bendecirnos a través de cada doctrina de la cruz, que incluso no se predica mucho en las iglesias. La gente no entiende lo que está pasando afuera y la gente no entiende que hay un Salvador que fue a la cruz en justificación por nuestros pecados. Esa justificación que es la respuesta de Dios a una fe genuina. Cuando la gente pone la fe genuina en Jesús, es justificado. Y sabemos, Señor, que esa sustitución era tomar el lugar de otro y por eso Jesús lo hizo, para suplir, para reemplazar, para que nosotros no muriéramos por el pecado, sino que Él murió por nosotros y nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva infusión en nosotros de la naturaleza divina de Dios, para que fuéramos nuevas criaturas. Nos santificó, nos apartó para Dios, nos redimió al liberarnos del pecado, nos dejó en libertad por el pago que Jesús hizo, ese alto precio
que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero además de eso nos reconcilió y nos dio la tarea de reconciliar al mundo con Dios, para que muchos vuelvan a Dios. Por eso te pedimos en esta hora que esa obra expiatoria de Cristo en la cruz sea para reconciliar al mundo con Dios. Gracias por la propiciación que fue apaciguar esa ira de Dios, para apartarnos de la ira, y nos dio la satisfacción de la justicia que nos ha dado el Señor. Padre, yo te ruego en esta noche que tú bendigas a cada uno de mis hermanas y hermanos que estamos acá, a los que tal vez escuchen o vuelvan a repasar este resumen de las 7 doctrinas. Señor, toca el corazón de los que no vienen para que lo hagan allá en su casa también. Espíritu de Dios, hoy te rogamos que nos ayudes y hoy hacemos un compromiso contigo, Señor, de ganarnos personas de aquí a junio para ver la iglesia por lo menos multiplicada en los que hemos recibido este estudio, en los que hemos aprendido de las doctrinas y podamos ver tu gloria, porque nuestro objetivo, nuestro llamado, nuestra misión es ganar a los perdidos para Cristo. Y sabemos que muchos están perdidos. Y así como nos preocupamos por llegar a un trabajo que nos representa, que nos paguen un sueldo, o que tenemos que llegar temprano, o si no nos devuelven o nos echan del trabajo, así seamos diligentes con las cosas de Dios, en levantarnos también temprano. Muchos lo hacen, no importa si estamos enfermos o si estamos con alguna discapacidad, pero allá llegamos. Que también lo hagamos para la iglesia, para el servicio de Dios. Padre, yo te ruego que obres en cada uno de nuestros corazones y nos hables y nos ministres. Habla nuestras vidas, habla a los que no están aquí también, Señor. Y haz tú la obra en el nombre precioso de Jesús. Gracias por cada uno, gracias por mi vida también. La presento delante de ti para que podamos servirte a ti con amor y hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y te adoramos a ti en esta hora y te damos a ti toda la gloria, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.